Bienvenidos al podcast Evolución del Pensamiento en la Reducción del Riesgo de Desastre. Un viaje en el que nos detendremos en diferentes épocas, debates y contextos para comprender cómo la humanidad ha ido modelando su visión sobre las amenazas naturales y las vulnerabilidades construidas. A lo largo de 5 episodios exploraremos las miradas que han transformado nuestra forma de entender el riesgo, desde la fascinación científica por los fenómenos naturales de la Tierra en la década de los 50, pasando por el despertar crítico ante las decisiones técnicas y urbanísticas que acentúan las vulnerabilidades, hasta la incorporación de las ciencias sociales que revelan las profundas desigualdades tras cada desastre. Imaginemos un escenario que abarca décadas, continentes y vivencias humanas. Es la mitad del siglo XX. El mundo recién ha salido de una guerra tan brutal que todos aún sienten ese sabor metálico en el aire. Mientras las potencias se vigilan con recelo, el ser humano, pequeño y frágil ante la inmensidad del planeta, observa desconcertado el rugir de la tierra y la furia de los huracanes. La ciencia por entonces era una niña curiosa, asomándose a un universo de misterios geológicos y meteorológicos. Nos encontramos allí, en ese primer momento cuando las ciencias naturales intentan comprender la danza de las placas tectónicas y las mareas, sin aún entender las fracturas sociales que exacerban el dolor de un desastre. Avancemos un poco más. El mundo progresa. La tecnología seduce con promesas de control y eficiencia. Las ciudades se levantan soberbias y las ciencias aplicadas se encargan de trazar mapas, construir diques y diseñar estructuras sismorresistentes. Pero no nos engañemos. Bajo esas edificaciones late una realidad más compleja. El riesgo se construye con decisiones humanas, con políticas urbanas equivocadas y con materiales baratos en suelos inestables. Las soluciones técnicas, sin una visión más amplia, revelan sus límites. Luego, a medida que entramos en la marea de las décadas, los países en vías de desarrollo exponen sus desigualdades y las ciencias sociales levantan su voz. ¿Por qué los desastres golpean siempre a los más pobres con más fuerza? Poco a poco comprendemos que terremotos y huracanes no solo arrasan edificios, desnudan injusticias, debilitan economías precarias y profundizan brechas históricas. Así, el análisis social nos obliga a preguntarnos no solo qué sucede cuando la tierra tiembla, sino cómo vivimos, cómo nos organizamos, cómo repartimos el poder y quiénes son los más vulnerables. Llega entonces una etapa en la que entendemos que no hay soluciones a trozos. La visión holística surge como esa gran lente que nos deja ver todas las piezas a la vez: la naturaleza, la tecnología, la sociedad, la economía, la cultura. Es un gran rompecabezas en el que cada ficha depende de las otras. Reconocemos que la gestión del riesgo no es solo para expertos, es un asunto integral, interdisciplinario y participativo. Y finalmente entramos al siglo XXI, a la era de la globalización y las redes interconectadas, del cambio climático que nos altera el mapa de amenazas y de una pandemia que nos muestra qué tan frágil es nuestro sistema. Aquí hablamos de riesgo sistémico, de un dominó mundial que puede caer con el golpe de una ficha lejana. Y es en ese contexto que el marco de acción de Hyogo 2005 y el marco de Sendai 2015 para la reducción del riesgo de desastre emergen como guías que aspiran a coordinar esfuerzos en todos los rincones del planeta, recordándonos que ya no basta solo con sobrevivir al próximo desastre. Debemos anticiparnos, transformar nuestras sociedades y asumir que la resiliencia es un propósito compartido. Acompáñenme a recorrer estos 5 enfoques, estos 5 episodios que relatan la evolución del pensamiento en la reducción del riesgo de desastre. Cada uno revelará las lecciones aprendidas, los errores cometidos, las preguntas difíciles que aún no hemos resuelto. Será un viaje por la conciencia humana ante lo impredecible, una invitación a comprender que en la construcción de sociedades más justas, más sabias y mejor preparadas, también estamos contando la historia de nuestra propia humanidad.
En el primer episodio, las ciencias naturales y la fascinación por los fenómenos naturales, viajaremos a mediados del siglo XX, cuando aún se percibía a la Tierra y al cielo como potestades casi divinas. Y la humanidad comenzaba tímidamente a observar, medir y predecir las amenazas sin siquiera imaginar el impacto social que éstas podrían desencadenar. En el segundo episodio, las ciencias aplicadas y la vulnerabilidad construida, comprenderemos cómo la técnica, la ingeniería y el urbanismo pueden, sin la debida conciencia, amplificar el impacto de las amenazas. Veremos cómo no basta con la pericia tecnológica, pues las decisiones que tomamos al edificar nuestras ciudades y nuestras vidas pueden, a la vez, protegernos o exponernos a un desastre. En el tercer episodio, las ciencias sociales y la conciencia del desarrollo desigual, reconoceremos que la pobreza, las desigualdades y la falta de poder político incrementan la vulnerabilidad frente a los desastres. Las amenazas naturales en realidad revelan las fracturas de nuestra sociedad y dejan al descubierto profundas injusticias que lamentablemente marcan a las comunidades más afectadas. En el cuarto episodio, el enfoque holístico y la mirada integral del riesgo, nos adentraremos en la idea de que no existen piezas aisladas en este complejo rompecabezas. La naturaleza, la sociedad, la economía y la tecnología se entrelazan de maneras sutiles y profundas, obligándonos a pensar en soluciones integrales, interdisciplinarias y participativas. En el quinto episodio, el riesgo sistémico y la nueva era global, daremos el salto a una perspectiva que reconoce la interdependencia planetaria. Abordaremos el marco de acción de Hyogo y el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre y exploraremos cómo el cambio climático, las pandemias y las crisis financieras revelan que el riesgo viaja por las arterias del mundo globalizado, exigiendo una gobernanza internacional más sólida, colaborativa y sensible a las vulnerabilidades compartidas. Así, a lo largo de estos 5 episodios que descifran cada uno de los enfoques mencionados, iremos descubriendo que la historia de la reducción del riesgo de desastres es, en última instancia, la historia de la humanidad enfrentando sus propias decisiones y contradicciones, buscando, con mayor o menor acierto, vivir en armonía con un planeta complejo y cambiante. No te pierdas el episodio 1, donde abordaremos el enfoque de las ciencias naturales en los años 50 y 60, la era del poder de la naturaleza y los primeros intentos en entenderla. Te esperamos.